Bien, estamos ahora con Víctor Andrés Ponce, él es director de El Montonero. Víctor Andrés, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Víctor Andrés, hace unas horas la Comisión Martín Belón del Oso finalmente ha evacuado su informe final y está señalando una responsabilidad penal directa de Nadine Heredia y Martín Belón del Oso. Hay ahí un tema de lavado de activos. ¿Cómo afecta esto el proceso político en el país, según tu perspectiva? Bueno, es evidente que no se puede negar que una decisión de la Comisión o una recomendación de la Comisión Belaúnde del Ocio en el sentido de acusar penalmente a Nadine Heredia tiene efectos sobre la coyuntura política, sobre todo porque ella de una u otra manera ha tenido un papel protagónico en la conducción del Ejecutivo. Además, siempre lo ha dejado en claro que las cosas van en ese sentido. Pero ellos han dicho que no hay ninguna prueba. No, mira, en el caso de la Comisión del Congreso, su papel es investigar indicios y recomendar, pero quien tiene que resolver finalmente, en este caso, es el Ministerio Público y el Poder Judicial, ¿no? Pero, digamos, las consecuencias políticas son evidentes porque es el Ejecutivo, es la Presidencia la que indirectamente se ve afectada por este tipo de decisiones o impactada por este tipo de conclusiones en el Congreso, ¿no? Ahora, esto es bien paradójico, ¿no? Yo recuerdo que en los primeros 2 años de gobierno, el gobierno estaba empeñado en judicializar a sus rivales políticos, ¿no? Principalmente a García. El gobierno termina con un escenario en el cual Nadine Heredia es judicializada de una u otra manera, ¿no? A mí me parece paradójico escuchar hoy día a Josué Gutiérrez, hace unos minutos en otro programa de televisión, donde decía, por ejemplo, que esa comisión a García Pérez fue un favor que le hicieron a García Pérez y que finalmente las comisiones investigadoras no sirven para nada, son puro papeleo. Es el triste papel a que está llegando el oficialismo. Claro, en eso tiene razón. O sea, la comisión del señor Tejada al final favoreció la candidatura de García porque lo convirtió en interlocutor de la oposición, ¿no? Sí, eso es verdad, pero hay una diferencia. Digamos, la comisión Tejada lo que quería era estirar los hechos para proponer una infracción constitucional que inhabilite a García. La infracción constitucional no está tipificada en el sistema penal y digamos, es una decisión que asume el Congreso frente a una autoridad, en este caso el presidente, y señala, este señor ha infringido la Constitución. Al asumir esa decisión, el Congreso lo hace en base a una mayoría política, ¿no? En el caso de la recomendación de la Comisión Belaúnde del Ocio, lo que la Comisión Belaúnde del Ocio recomienda es una acusación penal, ¿no? En este caso, todo indica que esto debe ser tratado en las instancias jurisdiccionales, en la Fiscalía y en el Poder Judicial, porque la señora Nadine Heredia no tiene derecho al antejuicio, ¿no? Pero digamos que políticamente Nadine Heredia tiene, por lo menos por parte de la opinión pública, un juicio desfavorable. La encuesta de ayer de GFK señala que a la pregunta, ¿cree usted que esas agendas sí son de Nadine Heredia? 61% dice que sí son de ella. No, mira. Y que si debe ser investigada 70%. O sea, esto que estamos diciendo no es simplemente una acusación del Congreso, es una percepción sobre los hechos que hemos visto todos por televisión. Mira, la diferencia en el caso de Nadine Heredia con las acusaciones contra los líderes de oposición es que la última investigación de Nadine Heredia es contundente en términos periodísticos. Los periodistas... ¿Te refieres a la de Panorama? Claro, los periodistas han hecho su trabajo eficientemente, ¿no? Es decir, habían 4 agendas, han demostrado en primer lugar que la escritura de las 4 agendas es de un solo puño y letra. En segundo lugar, han asociado esa escritura a la firma de Nadine Heredia. En tercer lugar, han establecido cuánto aportó el nacionalismo, cuánto declaró a los organismos electorales el 2006 y el 2011. Por lo tanto, los movimientos de dinero que se establecen en esas agendas no pertenecen al partido, no han estado en campañas electorales y son asuntos personales. Y en tercer lugar, han establecido una serie de conexiones que permiten investigar, por ejemplo, la relación con OAS, ¿no? O la consultoría de la amiga de la señora Nadine Heredia, luego de que la señora Nadine Heredia tuviera una reunión con el jefe de OAS en Brasil, el contrato respectivo.
cuán diferente, por eso esto me parece muy importante subrayar, ¿no? La investigación de Panorama y Perú 21 en términos periodísticos es absolutamente incuestionable. Hasta ahí nomás deben llegar los periodistas. Pero esta investigación es tan contundente que el fiscal, ¿no?, que asuma esto va a tener que proceder sobre parámetros ya establecidos. Es diferente el caso, la manera como los periodicazos intentan comprometer a los demás grupos políticos del sistema con el llamado Casa Lavajato, ¿no? Es decir, en el caso de los periodicazos se dice, la señora tal fue a Palacio. ¿Cuál es el contrato? ¿Cuál es la irregularidad? No te dicen nada. El señor tal, el señor Dirceo fue a Palacio. ¿Cuál es el contrato? ¿Cuál es la irregularidad? No te dicen nada. El señor tal fue a Palacio. ¿Cuál es el contrato? ¿Cuál es la irregularidad? El único hecho que te señalan es que estos señores están procesados en Brasil. Eso no es una investigación periodística, sobre todo si tú le pones en un periodicazo, en una portada. Tú ahí concluyes que hay una intención de una antipropaganda, ¿no es cierto? En el caso de la señora Heredia es diferente. Hay una investigación periodística que ha procedido de acuerdo a los cánones del periodismo de investigación. Ahora, ¿qué pasa con la popularidad del presidente de la República? Ayer en una entrevista con una serie de afirmaciones que en realidad más parecían dirigidas a distraer la atención de los ciudadanos sobre este programa Panorama. Porque en realidad el presidente no ha dicho nada nuevo. No, claro. Digamos, la hora en que concede la entrevista, ¿no?, es, digamos, tiene la intencionalidad de distraer la natural atención de los televidentes con respecto a las investigaciones del programa Panorama. Eso es evidente. Yo lo que veo es que hay un gobierno acorralado por las denuncias, ¿no? Pero digamos, pero además un gobierno que hay que ponerle algunas presiones, una pareja presidencial aislada por las denuncias, ¿no? Es decir, ahora aparece una bancada oficialista cerrando filas de Nadine Heredia, pero, digamos, en el curso de los acontecimientos, el gabinete, el señor Cateriano ha dicho, yo no soy abogado de Nadine Heredia. Tiene un buen abogado, ha dicho. Claro, tiene un buen abogado, pero en general los ministros, ¿no? ¿Tú crees que eso, Víctor Andrés, pueda pasarle factura a Cateriano? Porque es curioso, ¿no? Es el primer ministro que no se faja por la señora Heredia. Bueno, tampoco lo hizo Villanueva y se fue bien rápido, pero Jara y el señor Jiménez realmente estaban de una manera muy cercana, por decirlo de una manera, pero más bien Cateriano se ha mantenido en una situación bastante, digamos, de estadista, por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí, mira, Cateriano es un personaje con una trayectoria democrática incuestionable. Uno puede discrepar con sus antis, ¿no?, con su antifujimorismo, con su antiaprismo, pero sus credenciales democráticas no están en cuestión y su actuación lo está dejando en claro. Pero algo más, Alfonso, su visión prudente de la gobernabilidad, del manejo del Estado. En este tema de Petroperú, al margen de los errores del gobierno, el gobierno ha optado por una opinión prudente, ¿no? Y de pronto vemos que el nacionalismo le da la espalda al gabinete, el fujimorismo saca cuerpo y empieza a inclinarse por una visión más de cálculo político. No sería nada extraño que en las próximas horas el APRA, el PPK también se incline a eso. Ya entramos a la campaña electoral. Y el gabinete cateriano se queda solo en este tema, ¿no? Entonces, para mí eso es una demostración de que la mejor garantía para un manejo correcto de la economía, el Estado y de la transición hacia el gobierno del 2016 es la presencia del señor Cateriano en el gabinete. Y la oposición, el fujimorismo, el aprismo, deberían entender estos gestos y por lo tanto convertirse en un respaldo, en un soporte. Algo de eso hay en la voluntad del señor Iberico de dialogar permanentemente con el Ejecutivo, ¿no? Es decir, la fórmula Cateriano, Iberico, oposición, aunque parezca mentira, es la mejor garantía
de tener una transición más o menos ordenada hacia el 2016 en medio de esta guerra de acusaciones, de defensas, de denuncias y de contradenuncias, ¿no? ¿Y no da la impresión, o no te ha dado a ti la impresión de que hubiera un doble juego del presidente en relación a Cateriano, que por un lado lo envía al Congreso a decir una posición, pero también llama a sus congresistas, sobre todo a Isla Solórzano, para que tengan una posición totalmente opuesta a Cateriano al final? Claro, ese es el juego. Porque esa moción presentada por el nacionalismo, ¿qué objetivo tenía? No, mira, regresar a un debate en torno al CAL se tiraba por los suelos, el asunto de la empresa nueva que va a entrar, la Pacific, y entraba nuevamente Petroperú. Por ahí se iba a generar un espacio. Mira, es evidente que la pareja presidencial siempre va a tener un doble juego con Cateriano. Cateriano es un demócrata. ¿Y ellos no? Tengo la impresión que no tienen una idea clara de cómo son las cosas en democracia, ¿no? Cateriano es un demócrata, y un demócrata en un momento de transición lo que considera que es la niña de sus ojos es el relevo electoral, ¿no? Obviamente. Finalmente la democracia, digamos, descansa. Así es, en el relevo electoral, claro, que es la expresión de la pluralidad. Y yo creo que Cateriano está embarcado en eso, ¿no? O sea, por eso te lo vuelvo a repetir. Todos podemos ser críticos e incluso enemigos políticos de Cateriano. Pero en este momento, apoyar a Cateriano es un acto de responsabilidad con la institucionalidad democrática. Claro, para los demócratas, pero para quienes no son demócratas, ya ha señalado que la, digamos, credencial de Lozumala Heredia, no digo que sea antidemocrática, ¿no? Porque sería un exceso decirlo, pero por lo menos uno percibe ahí una pugna por el poder enorme. Gigantesca. Yo lo que diría es que no tienen una idea de cómo son las cosas en democracia. ¿Por qué? Porque no tienen detrás, antes de asumir el 2011, ¿no? Ahí está la responsabilidad del antifujimorismo, no había una trayectoria democrática, no había una experiencia acumulada, ¿no? Entonces, llegan al poder con los mismos criterios de manejo del poder con los que se manejaron en las campañas o en la organización del Partido Nacionalista, ¿no? Y los primeros 2 años fueron digamos, de permanente tensión en el Perú. Recordemos, la señora Heredia tenía 60 puntos de aprobación. Quisieron restablecer el monopolio de los combustibles con la compra de la Pampilla. Si eso hubiese pasado el día de hoy, el gobierno hubiera desarrollado esta idea de que había empresas de propiedad social a favor del pueblo y empresas de lucro, y eso era herir de muerte los principios básicos de un modelo de economía abierta. Pero felizmente en el Perú se expresó una mayoría que impidió eso, ¿no? A partir de ahí ellos no logran reubicarse en un escenario de alternancia del poder, de relevo del poder. Y eso es lo que estamos viviendo todos los días con estas denuncias. Vamos a ir, Víctor Andrés, a una pausa comercial y regresamos para hablar de la campaña electoral y también de otros incidentes en relación a las últimas horas con respecto a la política. Una pausa, amigos, y regresamos con más en Redes y Poder.